amigos, gracias por estar con nosotros acá en Conversaciones Peligrosas, un episodio más, este es el número 5, gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en los pasados episodios y que nos ha estado comentando mucho sobre los temas que hemos venido tratando. Les contamos que vamos a tener temas diferentes y hoy es uno de ellos. Está con nosotros Sebastián Corrales, quien es el director de la Asociación para la Divulgación Nacional de Ciencia. De la Ciencia. Sí. ADN, más fácil. Más rápido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimo gusto, Eric. Aquí estamos. Hoy la idea es que tengamos una conversación, llamémoslo más amistosa con la ciencia. A veces nos cuesta mucho como ponernos al nivel de las matemáticas y de la física y todo eso, y tal vez hay mucha gente que lo considera como hasta aburrido cuando no lo es y lo logramos entender. Realmente el descubrimiento científico es algo muy apasionante. Vos que trabajas en esto me lo podés confirmar, y a veces a la gente le cuesta un toquecillo como entrarle, pero la idea de hoy es justamente como hacer una conversación un poquito más amistosa con la ciencia y tal vez darle a conocer a la gente parte de los últimos descubrimientos científicos, incluso teorías de conspiración que andan por ahí y que tal vez podamos entenderlas, confirmarlas o desmentirlas. Vos nos vas a decir, esa es como la idea que tenemos hoy. Sí, claro. Sí, las ciencias usualmente tienen esa barrera de que la gente de una vez las relaciona con matemáticas y ya, chao, ahí murieron, ¿verdad? O como un mundo aparte de ratones de laboratorio, ¿verdad? De gente con bata blanca, bata, ¿verdad? Es gabacha. Gabacha. Y que pasan metidos en el laboratorio y no hacen nada más que esa interacción. Pero realmente las ciencias las tenemos en todo nuestro alrededor, ¿verdad? Desde las luces LED de acá hasta las cámaras y el micrófono. Todo eso es posible gracias a la ciencia, ¿verdad? Entonces, importante. Yo quiero empezar con uno de los temas que a mí más me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, y justo por eso que te digo, yo creo que tal vez no llegué en su momento como a interesarme, por ejemplo, por estudiarlo, pero es el tema como del cosmos, como de la física planetaria, ¿verdad? Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y es el tema de las dimensiones. Yo creo que todavía nosotros, llamémoslo los seres humanos de a pie, no nos damos cuenta de lo enorme, pero enorme que es nuestro universo o el cosmos como tal, ¿verdad? Sí, bueno, dimensiones aquí, ya entrando un poquito en ciencias y si los queremos como hundir un poco, digamos, dimensiones hay tanto dimensiones espaciales, que son las que ustedes se están refiriendo, como dimensión temporal, y además hay otras situaciones más por ahí. Entonces, en cuanto a dimensiones espaciales, o sea, qué tan largo, qué tan ancho, esto es increíblemente fuera de nuestra capacidad de comprensión, porque aunque tengamos el acceso a telescopios, tengamos acceso a todo tipo de herramientas para medir distancias, tamaños y todo esto, son tamaños que se escapan totalmente de nuestro entendimiento. Por ejemplo, la Tierra tiene alrededor de unos 12.600 kilómetros de diámetro. Nosotros no tenemos esa capacidad de imaginar cuántos son 12.600, pero si yo a usted le doy un ejemplo de un sol de 1 metro de diámetro, básicamente estaríamos hablando de una distancia como así, aproximada. Si yo tuviera un sol de este tamaño, mi Tierra sería aproximadamente de 1 centímetro, una cosita así. Eso es como la proporción. Esa sería una proporción a escala, ¿verdad? En esta escala de que el Sol es 1 metro. Y en esa misma escala tendríamos una distancia entre el Sol y la Tierra de aproximadamente unos 149 metros de distancia. Comenzaba con esto porque de lo que uno normalmente conversa ahí con los amigos cuando salen este tipo de temas, siempre se toca las cuestiones de, bueno, ¿qué pasaría si algún día el ser humano se tiene que ir de aquí? O de ahora que está muy en boga el tema de la colonización de Marte y todas estas empresas que se están metiendo a todo el tema de la exploración espacial como SpaceX y todo esto que está muy de moda. Realmente, si tuviéramos que salir de nuestro sistema solar para ir a buscar vida en otro lado,
no sé, a ver, en la escuela uno hacía la maquetita, ¿verdad? Que probablemente siempre estaba terriblemente representada, y yo creo que eso no es un parámetro para entenderlo. La gente cree que, digamos, era el sistema solar, pero que tal vez había otro sistema solar aquí a la par, ¿verdad? Y no es así. La distancia, si tuviéramos que salir del sistema solar, a lo más cercano es, pero demasiado largo. Insisto, la distancia ni siquiera la podemos imaginar. En esta escala que estábamos hablando antes, para ponerlo en un contexto que tal vez la gente lo visualiza un poco más, si el Sol tuviera ese metro de diámetro y lo colocamos en el centro del Estadio Nacional, el planeta Tierra estaría en la última gradería de la gradería sur o de la gradería norte, que son las más largas, digamos, a ese centro. En esta escala donde la Tierra tiene este tamaño, nosotros ni siquiera tendríamos el tamaño ni de un átomo ahí, ¿verdad? O sea, sería exageradamente pequeño. En esta distancia todavía nos faltarían aproximadamente 100 metros más para llegar a Marte. Marte está más o menos a unos 250 metros. Es casi como para la mitad de la sabana, ya casi llegando ahí por el ICE. Sí, un ya poco casi más largo. Por la calle, digamos, por la salida del estadio. Y, por ejemplo, para ya el límite de lo que sería el sistema solar, que empieza más o menos a partir de Plutón, que sería el inicio aproximado de lo que llamamos la nube de Oort. Eso ya quedaría a una distancia, para darles un aproximado por ahí de Multiplaza Escazú o por allá de la Universidad Latina, digamos. Sí, o sea, a 6 kilómetros de distancia. Y supongo que creo que es Alfa Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, ¿verdad? Ajá. Es usted que estaría como en Liberia, casi en Nicaragua ya. Es una distancia bastante un poco difícil de explicar. Es una distancia así muy difícil de explicar, ya ahí se nos sale, habría que hacer la mate. Pero entonces ahí viene la pregunta, ¿es posible que el ser humano llegue a otro sistema? Actualmente no, digamos, y muy probablemente no dentro de los próximos 200 o 500 años, no es algo cercano, digamos, ni siquiera tenemos un parámetro como para decir, sí, de aquí a 100 años lo logramos, no. Ahora el proyecto de Marte, digamos, lo estamos armando por etapas. Primero vamos a llegar nuevamente a la Luna con Artemisa. En 2024 se espera que se haga ese viaje, ¿verdad? Que va a ser el primer viaje de una mujer a la Luna. Y después de ahí vamos a hacer el salto hacia Marte, que se espera que sea como por ahí del 2030, 2032, si la pandemia no nos atrasa más, ¿verdad? Este proyecto de Marte, que es el que precisamente nos quiere llevar seres humanos al planeta como tal, voy a ver si lo puedo explicar bien. Ajá. Se trata de llegar primero con gente a la Luna y a partir de ahí, por un tema de física que básicamente es meternos en una órbita que nos impulsaría para evitar gasto de combustible, o sea, hacerlo más eficiente, esto nos impulsaría como tal en una cierta dirección, lanzado en un momento específico del año, donde los planetas y la Luna se ubican en un punto específico, para poder llegar al planeta rojo. Es algo así, ¿verdad? Más o menos por ahí anda, sí. Un viaje a Marte más o menos nos toma alrededor de unos 180 hasta 300 días de viaje. O sea, no es un viaje como ir a la pulpería, ¿verdad? Es un viaje que puede extenderse 1 año, 2 años o 3 años, dependiendo de cómo se haga, ¿verdad? Y hay que pensar en agua, comida, toda la comunicación, ¿verdad? Los retrasos en comunicación y todo esto. Entonces, hay un montón de complicaciones. El hecho de construir algo en la Luna antes o pensar en una posible estación espacial que orbite la Luna, nos ayudaría bastante a no tener que despegar siempre de la Tierra, por ejemplo, sino que despegar a mitad de... adelantados en el camino, porque no es ni siquiera la mitad, adelantados en el camino y aprovechar, como usted decía, el latigazo, ¿verdad? De la gravedad, del movimiento gravitatorio. Habría una base entonces en la Luna.
Pues esa es la ambición, que de aquí a unos 10, 20 años se empiece a construir una base. De hecho, las primeras, el primer inicio de esa base se va a empezar a montar a partir del próximo año, digamos, algo así como un tipo estación espacial internacional, pero orbitando la Luna. ¿Qué pasa en ese viaje a Marte? Es un viaje sin regreso, básicamente. Pues esperamos que no. Esperamos que haya regreso. ¿Cómo se haría en este caso? Porque, a ver, hay que entender y sacarnos de la cabeza, creo, todas las comodidades que tenemos en nuestra actualidad. Allá evidentemente no hay nada, no tenemos agua para beber, no tenemos comida, no tenemos combustible, no tenemos internet más que el que probablemente vaya a llegar como con media hora de retraso a la nave que se lleve. O sea, ¿cómo hacer entonces para pensar en, ok, va a llegar un grupo de personas o no sé cuántas, va a establecer algo, no sé qué es el plan que se tenga como en piloto de llegar a hacer X, Y, Z cosas, estar tanto tiempo y volver a despegar? ¿Cómo funciona? Sí, esto no se tira así como tan al azar de simplemente ir y vamos a ver qué topamos, ¿verdad? Se han ido haciendo un montón de experimentos. Ahí está el Curiosity, está el Perseverance. Todos ellos han llevado sus distintos mecanismos, digamos, y experimentos que nos ayudan a entender qué va a pasar cuando algún día lleguemos. Ejemplo, el Perseverance llevó el primer robot, el primer helicóptero que voló sobre Marte hace 1 o 2 meses. Ese helicóptero, el Ingenuity, realmente estaba programado por costarricenses. Sí, hay costarricenses que trabajaron en él. También el Perseverance y el Curiosity han tenido costarricenses trabajando en él. Entonces, todos estos sistemas de entender cómo se vuela en la atmósfera, cómo podemos producir agua en Marte, cómo podemos recolectar las piedras, todo eso nos ayuda a obtener toda esa data, ¿verdad? Toda esa información que al final de cuentas la aprovechamos para estos viajes. Como le digo, no va a ser un viaje sencillo. Se han hecho modelos de cómo purificar agua, de cómo generar agua, por ejemplo, a través de hidrógeno, coger hidrógeno y pues bombardearlo, ¿verdad? Acomodarlo para a partir de ahí sacar agua, nada más de agregarle oxígeno, entre comillas. Es fácil, pero no. Se dice muy fácil, sí. Se dice muy fácil, pero no es tan fácil. Hay que pensar en llevar comida que se permita cultivar, o sea, hacer cultivos en el espacio. Y de eso ya se ha experimentado a través de, yo creo que fácilmente pueden llevar 25 años intentando cultivos dentro de la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Y las anteriores a ella. Entonces sí, todos estos pequeños pasitos nos van dando como esa facilidad de no ir tan a lo loco, ¿verdad? En el caso de la Luna, con el Apolo, se quedaba en la base, digamos, flotante que había, por decirlo así. Una pequeña atmósfera sería, o una pequeña órbita alrededor del satélite. No, o sea, en la Luna íbamos con el cohete, con el Saturno 5, ¿verdad? Okay. Llevábamos una cápsula lunar. Esa cápsula iba con un módulo adjunto, ¿verdad? El módulo lunar, y entonces ellos dos viajaban hasta la Luna, orbitaban la Luna y solo descendía el módulo lunar. Ya me olvidé. Entonces, él descendía y un astronauta se quedaba dentro de la cápsula de reingreso, digamos, a la Tierra. Él se quedaba ahí y los otros dos bajaban a la Luna, hacían lo que tenían que hacer, volvían a subir con el módulo, se volvían a acoplar y hacían el viaje de regreso. Eso es más o menos una de las opciones que se barajó hace años para Marte. Actualmente todo parece apuntar
a que las tecnologías nos van a permitir, digamos, con los cohetes Falcon de SpaceX, hacer viajes muchísimo más interesantes, porque estos cohetes tienen la capacidad de no solo despegar verticalmente, sino que también aterrizan verticalmente. Estos son los que han hecho pruebas y se destruyeron como 14, ¿verdad? En el proceso, solo que ya lo lograron. Ya se logró, digamos. Todo esto, al final de cuentas, incluso la última prueba, según lo que entendí, se destruyó a propósito, digamos, por cuestión de asegurar de que las cosas salgan así, digamos, de que si va a fallar, falla sobre estos puntos, digamos. Eso, como usted dice, se le hacen infinidad de pruebas, se hicieron solo para el SN9, digamos, que fue uno de los que explotó. Ese tipo de cohete básicamente despegó 12 veces, creo, si no me falla la memoria. Entonces está súper probado de que esperemos que todo salga bien, ¿verdad? ¿A dónde entra Franklin Chan en esto? Porque todo el mundo se lo pregunta. ¿Qué es lo que hace Franklin Chan? Todo el mundo sabe que es algo relacionado con el plasma. ¿Qué hace Franklin Chan? O específicamente en estas misiones, ¿qué pitos toca? En estas misiones, muy poquito. Porque el plasma es para otro tipo de vehículo, digamos. Don Franklin tiene un proyecto muy interesante, que es el proyecto de crear una nave espacial que sea capaz de capturar basura espacial que está orbitando alrededor de la Tierra, y ya sea compactarla y reingresarla a la Tierra, o enviarla en una órbita que salga fuera del planeta, ya sea que se vaya. Sí, dirección al Sol o dirección a donde quieran mandarlo. Y ese es el proyecto como final de lo que está haciendo Don Franklin con el motor, el Buzz-Mir, ¿verdad? Ok, regresando al tema de Marte, específicamente, evidentemente van a ir a hacer pruebas, se quiere hacer investigación, entender, creo que con el fin de buscar en un futuro lejano, asumo, la colonización del planeta, pero específicamente, ¿cuáles son los primeros proyectos o las primeras ideas que se barajan para las primeras personas que lleguen a Marte? Sí, lo que se pretende es que no sea tan a futuro, digamos, ojalá sea lo más pronto posible. Hay proyectos infinidad, así de verdad, hay muchísimos proyectos. Lo primero que se pretende armar es un pequeño módulo en la superficie de Marte, ¿verdad? Que permita ya el cultivo y la estancia larga de personas ahí en Marte. Entonces ese es como el primer pasito. Es como lo que vimos en la película de El Marciano. ¿Te acuerdas de la película que se llama Matt Damon? Que básicamente se arman como una tienda. Exacto. Que es básicamente un vivero, si se quiere, donde él cultivaba y había un micro ambiente ahí climatológico que le permitía, digamos, generar agua y todo algo así. Exactamente, sí. De hecho, aquí en la Tierra se realizan, digamos, la NASA creo que es, si no me falla la memoria, tiene un proyecto en Chile, donde envían gente, en Chile y en Estados Unidos, donde envían gente, digamos, y los encierran en una cápsula, así, una cápsula que tiene, creo que son 12 metros de diámetro, ¿verdad? Y son gente, científicos o ingenieros, que los invitan a ir ahí para experimentar el hecho de estar confinado ahí, ¿verdad? En esos 12 metros de diámetro, y realizar experimentos que simulan estar en Marte, ¿verdad? O hacer caminatas igual simulando estar en Marte. Entonces tienen que ponerse equipo para salir de esos 12 metros de diámetro de esa tiendita. Y a ver, okay, llegamos, bueno, sé que ahora me dijiste que hay muchos proyectos, ahorita podemos hablar de otros, pero me interesa este mismo. Se establece, digamos, este módulo. ¿Yo puedo salir como ser humano a la superficie marciana y respirar o no? Sí. Y mi segunda pregunta, de poder hacerlo y sobrevivir, todo bien, de no poder hacerlo y no sobrevivir o morirme en los próximos 2 años porque me voy a intoxicar con algo, ¿cómo hacer entonces para que sí sea habitable? Sí, eso es, digamos, completamente imposible en este momento,
porque no hay la cantidad de oxígeno que requerimos para respirar, porque la atmósfera tiene otro tipo de composición. Entonces, para lograr terraformar, que es como alguna gente le llama, pasarán seguramente más de 500 años fácilmente. Básicamente hay que ir a sembrar plantas para que produzcan oxígeno. Digo, no, estoy tratando de acordarme lo que me enseñaron en la escuela, sí, de cómo se producía el oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? Sí, el problema es que las plantas se mueren si no hay oxígeno también. Okay. Entonces no puede como ir uno a sembrar plantas y ya. Eso sería todo un proceso gigante, porque primero hay que ir adaptando un poco la atmósfera, tiene uno que ir reduciendo bueno, en este momento no hay una atmósfera fuerte que filtre los rayos solares, entonces básicamente todo lo que usted siembre afuera moriría de cáncer, que para una planta es simplemente morirse ahí, quemada, secarse, digamos, sí. Entonces no hay forma, además de que no hay agua. O sea, básicamente me estás diciendo que nosotros no vamos a poder ver los primeros marcianos, llamémoslo así. Sí, humanos marcianos. Sí, nacidos allá, digamos. No lo vamos a ver, pero es un proyecto que se tiene para preservar la especie, llamémoslo así, sí, nuestra especie. Esa es la idea. Al final de cuentas, los más optimistas... bueno, un detalle antes de que se me olvide: no hay agua líquida, porque acabo de decir que no hay agua. Cierto. No hay agua líquida, lo que hemos encontrado es hielo. Entonces, por aquello, para no dejarlo al aire, el detalle con estos primeros humanos marcianos es que nunca digamos, las misiones nunca van a ir en contra de la integridad de un humano, por decirlo así. Entonces, siempre todas estas agencias espaciales, llámese NASA, que NASA es solo un 6% de todo el mercado de agencias espaciales que hay en el mundo, llámese NASA, llámese la agencia de Canadá o la que ustedes quieran, nunca van a ir en contra de sus astronautas o de sus cosmonautas. Entonces nunca van a someter, por ejemplo, a una mujer que esté embarazada a un viaje de estos solo porque tenga el primer humano marciano, digamos, por decirlo así. Además de que creo que legalmente no se puede. Bueno, sí, también. ¿Qué otro proyecto hay en el planeta? O sea, llegando algo interesante que nos ayude a entender. Hay minería, digamos. Ya hay un montón de pensamientos en cuanto a extracción de minerales, ¿verdad? Hierro, hay montones, y hay montones de otras cosas que no son útiles, digamos. Y pues, por decirlo así, lamentablemente el ser humano es una especie que requerimos muchos insumos para poder sobrevivir, ¿verdad? Actualmente el consumo general en el mundo es altísimo. Estamos consumiendo alrededor de unos 3 o 4 planetas por año. O sea, si uno estableciera un mínimo de consumo, ¿verdad? Estamos consumiendo 4 veces más de lo que la Tierra es capaz de producir o de regenerarse. Entonces, tenemos que ver de dónde sacamos para seguir. Y la pregunta que me lleva ahorita es: tan mal está el planeta en cuanto a tema climatológico, en cuanto a tema de insumos para vivir, en cuanto a nuestro futuro como tal, que ya hemos desde hace tanto tiempo pensado en irnos de aquí. Sí, claro. A ese nivel estamos. Bueno, hace poco salió de hecho la noticia que creo que fue la ONU la que la difundió, que se hablaba de que ya el cambio climático es irreversible, que más bien nos adelantamos como 10 años a lo que se pensaba que podíamos tener en el 2050. O sea, ha sido muy grave, sí, lo que ha pasado. Realmente no es tan fuera de lo que se preveía, pero sí está muy fuera de lo que los medios de comunicación han comunicado. El asunto es que siempre se ha dicho, o siempre se ha mal dicho, que tenemos tiempo. Y todavía nos quedan tantos años para llegar y eso no es cierto. El cambio climático se viene dando desde el siglo XIX.
desde el 1800, con la revolución industrial, se empezó a generar más contaminantes, dióxido de carbono, etcétera, otros gases, ¿verdad? El asunto es que hace una semana salió el último informe del IPCC, que es el informe para el cambio climático, ¿verdad? Lo que hace la ONU para dar información a los países de cómo está el asunto, y ya está comprobado de que hemos modificado el clima mundial en 1.5 grados Celsius. Eso usted me dirá, pues eso es como pasar de un día de 25 a un día de 27. Sí, de ir de Alajuela a Cartago y tal vez te baja un grado. Exacto, y eso está totalmente erróneo, porque lo que yo estoy hablando es un promedio general del mundo, a nivel mundial. Eso quiere decir que en unos lados, en algunos lugares, se incrementó muchísimo, podemos hablar de 10 grados por encima o de 15 grados por encima de la media. Eso es como ya pasar de San José a Guanacaste en un día asesino de calor, ¿verdad? De las 5 a las 8 de la mañana, una cosa así. De pasar de 25 grados en el Valle Central a hablar a 35, 36. En Guanacaste en 36 o hasta 40. De hecho, leí que en Europa, por ejemplo, hoy ha sido el verano más caliente registrado, está pasando el verano más caliente registrado en la historia. Llevamos los últimos 10 años batiendo récord y récord año y tras récord. Año tras año vemos la misma tendencia de este es el año con más calor o este es el año que ha hecho más frío. Y para desmentir muchas cosas también, porque me interesa que también la gente que nos observa y que nos escucha capte estos mensajes. El otro día, por ejemplo, escuchaba en la conversación de dos amigas que decían, pero es que ¿por qué hablan de cambio climático y de calentamiento global si más bien ahora los aguaceros son más fuertes y me da más frío en los inviernos? ¿Por qué calentamiento global si más bien hay más aguacero y más frío, verdad? ¿Por qué pasa esto? Es exactamente lo que le estoy diciendo. En unos lugares puede que suba y en otros lugares puede que baje. Y sobre todo aquí en la parte que nos corresponde a nosotros, en Costa Rica, se está dando un fenómeno interesante, porque desde el punto de vista científico es interesante, desde el punto de vista social es terriblemente fatal. Se está dando que nosotros teníamos dos temporadas, la temporada lluviosa y la temporada seca. Actualmente se han ido desfasando, por decirlo así, y se prevé que en cierto momento dentro de 10 años o quizá un poquito más o menos, dependiendo de lo que hagamos, generemos 4. Entonces vamos a tener temporada seca, temporada lluviosa, temporada seca, temporada lluviosa. En el mismo año. En el mismo año. O sea, traigámoslo abajo. Eso quiere decir como que de enero a abril va a ser verano, de abril a julio va a ser invierno, de julio a septiembre va a ser otra vez verano y de septiembre a diciembre otra vez invierno. Exacto. Más o menos. Sí. Wow. Y eso va a perdurar unos cuantos años hasta que, si no hacemos nada, terminemos con una desertificación, que quiere decir que finalmente se van a acabar las lluvias. Y insisto, desde un punto de vista científico es interesante el fenómeno que pueda pasar, pero los animales, nosotros y todo el mundo muy probablemente vamos a tener que ir buscando cómo financiar la visa, porque todo el área del Ecuador, alrededor del mundo, no estoy hablando de Costa Rica. Sí, Asia, África, todo. Sí, toda la parte que le toca a Asia, África, a nosotros, a los panameños, a los nicaragüenses, a los ecuatorianos, todos vamos a tener que buscar dónde irnos, porque hacia arriba o hacia abajo, hacia los polos, llamémoslo así. Exactamente, porque esto se va a convertir en un desierto, y un desierto estilo Sahara. Y estamos hablando de que eso puede pasar en los próximos 20 años, 25. Wow, sí, es nada. Sí, si no nos ponemos las pilas de verdad y si seguimos como vamos, el potencial de que esto cambie muy rápido es bastante grande. Y qué vacilón, porque nosotros en Costa Rica siempre hemos escuchado de que aquí se cuida mucho la naturaleza y que aquí
el agua vamos a tener más cantidad de agua que otros países. Bueno, actualmente pasa que hay unos países que están quedando sin agua, pero entonces no estamos en un lugar tan privilegiado como parece. No, si el ser humano no recapacita en cómo está visualizando digamos, su expansión y su crecimiento industrial, estamos muy condenados, de verdad. No te lo voy a negar, mi cabeza y mi pensamiento maquiavélico quisiera ver estas cosas por el simple hecho de verlas. Sí. No me llama la atención estar en un desierto, pero creo que entiendo tu parte donde me hablas de que puede ser muy interesante. Esto básicamente es con lo que todos sabemos. No botar basura, reciclar, cuidar los recursos como el agua, no contaminar. Sí, ¿De qué más depende? Sí, no, digamos, aquí hay un gran factor que se está saliendo de las manos y es el sector industria. Nosotros como personas individuales, como sociedad, hemos recapacitado bastante y casi todo el mundo tiene su reciclaje, casi todo el mundo tiene ideas de no consumir tantos plásticos de un solo uso y todo esto. El detalle aquí importante es que las industrias tienen formas más lentas de cambiar y de adaptarse a este cambio y son los que más contribuyen a las emisiones, desafortunadamente. Entonces, tema de combustibles tema de combustibles, consumo energético, consumo de insumos para sus procesos, ¿verdad? Entonces, algo que se habla mucho actualmente es que muchísimos de los proyectos de carbono neutralidad que habían hasta 2019 se han ido dejando de lado. Incluso Costa Rica cambió su fecha de carbono neutralidad como país del 2030 hasta el 2050. Y eso no lo hizo solo Costa Rica, lo hicieron muchísimos países alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué están haciendo eso? Están con la idea de la reactivación económica por el asunto de la pandemia. Aquí voy a meterme en otro lado que no es ciencias, que es el hecho de que dentro de las industrias existe todo un... digamos, existen muy buenas herramientas, herramientas como Six Sigma y otras que mejoran la calidad de los procesos, digamos, y de su producción en las industrias. Si la gente lograra asimilar este tipo de conceptos, digamos, de impulsar ese tipo de cambios, se reducirían los inventarios, se reducirían los desechos. Desechos quiero decir, digamos, tanto en tiempos de un proceso que dura una manufactura hasta otras situaciones, ¿verdad? Como el consumo energético, por ejemplo. Entonces las empresas serían más eficientes, producirían justamente la cantidad de su demanda o más incluso, o sea, podrían reactivarse por medio de otras pautas que no es seguir haciendo lo mismo siempre, sino que la calidad de su producto y de su producción serían mucho mayores, pero sí, es complicado. Es un detalle. Y al meternos al tema económico, creo que también es dificilísimo. Es otro mundo, sí. Es dificilísimo. Bueno, yo venía muy feliz por todo el tema del descubrimiento científico, pero bueno, también estas cosas son necesarias entenderlas. Sebas, quería también que tocáramos el tema de algunas conspiraciones, de unas teorías que salen de pronto y que uno lee en internet y que a veces uno cree que no tienen... ¿Le puedo acotar algo? Adelante, sí, claro, adelante. Hay algo interesante acá y es que siempre que hablamos de cambio climático decimos es que vamos a matar tantas especies, es que vamos a extinguir tantas o estamos impactando en tantas especies. Eso es importante. Yo no niego que es importante el hecho de cuidar las especies, cuidar el ambiente, pero si quieren una visión un poco más egoísta, nosotros somos parte del ambiente en general. Entonces, básicamente todo lo que le estamos haciendo al ambiente nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, no porque haya más inundaciones, no porque haya más desertificación, sino porque nosotros dependemos de el oxígeno que se produce, de los alimentos, de lo que extraigamos de la tierra, ¿verdad? Entonces,
hay que analizar ese detalle. Sí, no, para no comer en una cápsula exactamente, en el futuro. Básicamente, o utilizar la máquina que creó la fundación de Bill Gates, que básicamente transforma caca en agua, para no tener que pasar eso tan pronto, por lo menos. No, que te decía que uno a veces se mete a internet, observa videos en YouTube y hay tantas teorías a veces que aparecen, que uno dice, está medio jalado el pelo, no creo que sea cierto, pero es que yo he escuchado también a algunos divulgadores científicos que de pronto te generan una duda. Yo tengo una en específico y es, él le dio varias teorías de que nosotros podríamos vivir en una simulación. ¿Eso es cierto o es mentira? No me asuste porque ya me asustaste una vez más aquí. Eso no es ni cierto ni es mentira, eso es complicado. Eso es mucha matemática de por medio. Resulta que en física y matemáticas, la gente tiene que montar una ecuación, ¿verdad? Y si quieren visualizarlo con ecuaciones de colegio, digamos, está la mítica que todo el mundo siempre dice, ¿y para qué voy a usar eso en la vida? La ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces, alguna vez en la vida seguramente habrán escuchado de que un problema por ejemplo, de caída libre se resuelve con esta mítica ecuación, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, esa ecuación simplemente da dos resultados, un resultado positivo y un resultado negativo. Pero como estamos midiendo, en este caso hipotético, tiempo, en teoría, el tiempo no existe negativo. Usted nunca ha visto un reloj que vaya para atrás. Hacia atrás. Entonces, intentando no meterme mucho en el enredo matemático, aquí entran otro montón de ecuaciones mucho más complejas que resulta que dan estos tipos de interpretaciones matemáticas, donde usted puede tener que se interpreta de una forma A o se interpreta de una forma B, y dentro de esas interpretaciones B, si queremos llamarlo de alguna forma, está el hecho de que el tiempo, al ser una dimensión, como hablábamos antes, ¿verdad? Las dimensiones espaciales es entonces alto, ¿verdad? Que si lo queremos ver aquí es alto, el largo y el ancho o la profundidad, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como el 3D. Ese es el 3D y ese es las dimensiones espaciales. Si ustedes lo quieren ver, aquí hay un ángulo de 90 grados, aquí va a haber un ángulo de 90 grados para atrás, ¿verdad? Todas las dimensiones tienen ángulos de 90 grados. Pero resulta que aquí no podemos incrustar de ninguna forma otra dimensión, que sería la del tiempo, ¿verdad? Y en realidad, en física, esa cuarta dimensión existe. El tiempo es una dimensión que va a 90 grados sobre esas tres espaciales. Entonces, ya aquí vamos un poco más hacia el tema. Resulta que estas dimensiones tienen un sector que es negativo, ¿verdad? Si lo queremos ver sobre esto, el sector negativo sería hacia abajo o sería hacia la izquierda, ¿verdad? Para el tiempo también hay una parte que es positiva, la que nos toca a nosotros, y hay una parte que es negativa. Ahí es donde se genera un asunto que es como si lo visualizáramos de alguna forma, como este típico carrete de una película de cine, ¿verdad? Que tenemos los fotogramas, que si usted ve son un montón de son fotos, cuadritos. Cuadritos seguidos, y que si los reproducimos a cierta velocidad, pues tenemos el movimiento del video, ¿verdad? Pero realmente cada uno de esos cubitos es un instante. Entonces, eso es lo que se plantea con estas teorías, digamos, de que somos solo un holograma o solo somos una ilusión, de que el hecho de que esa línea temporal, ¿verdad?, podríamos adelantarla o retrocederla como si fuera una película. Yo escuchaba a otro chavalo en alguna otra entrevista que decía que si el ser humano fue capaz de crear una computadora y darle ciertos parámetros para que dentro de, llamémoslo así, un programa pudiera ser autosuficiente, digamos, vamos a trasladarlo como un videojuego, como si yo pudiera crear un videojuego donde creo este personaje que pongo en el centro de un videojuego.
algo como Minecraft, asumo que es lo que está de moda, y este personaje puede ser autosuficiente y puede reproducirse y puede sobrevivir y todo este tipo de cosas, él también podría desarrollar la inteligencia necesaria para poder crear dentro de su propio mundo, de este videojuego, llamémoslo así, una computadora que tenga las mismas características que tiene él, así como nosotros lo hicimos. Ahí es donde él generaba la teoría de que, ¿por qué no verlo incluso como esta teoría teísta, ¿verdad? De que hay alguien o algo, un Dios que nos creó, tal vez no imaginárnoslo como nos lo pinta la Biblia, sino como de alguien encima de nuestro universo, como una computadora, sí, claro, creándonos, ¿verdad? Sí. Eso es otro punto, digamos, de esta misma teoría así del holograma. Es que, como le digo, hay varias interpretaciones y hay varios puntos de vista. Todos referentes más o menos a los mismos esquemas de matemática, ¿verdad? Entonces, basados en eso, podemos argumentar que los Sims es una realidad holográfica, digamos, que hemos creado nosotros. Y de hecho, si nos vamos muy volados, hay toda una teoría, pero esto es muy ciencia ficción. Todo lo que estamos hablando aquí es más ciencia ficción que realidad. Que realidad, sí. Porque primero no tenemos forma de comprobarlo. Segundo, es muy probable que nunca la tengamos porque ya trascendería nuestra capacidad, por decirlo así. O sea, nosotros nos movemos en 3 dimensiones, como hablábamos ahora, ¿verdad? E interactuamos con la 4ª dimensión, pero no podemos vivir en esa 4ª dimensión. No podemos ir para atrás, en el tiempo, básicamente. No podemos ir para atrás. Entonces, debido a esas limitantes, físicamente nunca vamos a poder confirmar, digamos, a ciencia cierta de que seamos algo así. Y ahorita estás diciendo algo muy interesante que era mi segunda pregunta con el tema de los viajes en el tiempo. Ahora abundan, que por supuesto yo no creo absolutamente nada de lo que ponen, pero abundan un montón de time travelers, ¿verdad? Que suben sus predicciones y dicen en el 2025 va a pasar tal cosa y en el 2030 va a pasar tal otra. Los viajes en el tiempo como tal es imposible. Pues no hay nada físicamente que los prohíba, por decirlo así. Hay muchos impedimentos. Uno de los principales es que se necesita una energía increíblemente gigante, ¿verdad? O sea, muchísima, tanta que no hay forma de crearla. Habría que aprovechar elementos externos como un agujero negro, por ejemplo. Entonces, eso es lo que imposibilita realmente que hay, por decirlo así, restricciones que no podemos sobrepasar. Pero hay teorías al respecto. Yo recuerdo haber leído que de esta película Interestelar se hizo basado en muchas teorías reales, científicas, que incluso científicos estuvieron involucrados dentro de la realización de la película para entender un poco todo este tema de las dimensiones y todo este tema de viajes en el tiempo. Y creo entender, me corregís si no es así, que lo más cercano que podemos tener a un viaje en el tiempo como tal, porque todo el mundo se imagina que me voy a regresar 10 años a saludar a mi abuelita, ¿verdad? Y no es así, sino que me remonto a la escena donde está el chavalo en la nave, arriba, que sus compañeros bajan a un planeta, están ahí, y que cuando regresan el chavalo está como si hubiera pasado 3 horas y resulta que para ellos pasaron 5, 10 años, ¿verdad? O viceversa. Para el chavalo que estuvo arriba pasaron 10 años y ellos solo estuvieron ahí 20 minutos en su tiempo. Algo así es más o menos como para entenderlo. Bueno, ¿o me estoy volando demasiado? No. Qué dicha que explicamos lo de las dimensiones. Porque el asunto es que con esto de las dimensiones, ¿verdad? El espacio-tiempo... El espacio se puede curvar, es parte de lo que decía Einstein. Entonces, Einstein dijo que el espacio era capaz de curvarse por la interacción de la gravedad. Es decir, si yo tengo una tela, que aquí no tengo, pero bueno, si tuviera una tela extendida, ¿verdad? El típico ejemplo de la tela extendida, yo le pongo un peso en el centro, ¿qué es lo que va a pasar?
esa tela se va a curvar por el peso, ¿verdad? Entonces, eso es, entre comillas, muy... La tela vendría siendo el tiempo. Modo, muy a grosso modo, la tela vendría a ser el espacio. Ok, el espacio, más bien. Y el tiempo, digamos, eso ya sería relatividad especial. Una de las propuestas que hizo Einstein. Después vino y dijo, bueno, ok, ya tenemos resuelto cómo funciona la gravedad. Ahora pongámoslo en movimiento, porque esto no tiene sentido que solo pues, tenemos el espacio, sino que también pues, está transcurriendo el tiempo. Y cuando unió el tiempo a estas ecuaciones, ya nació la teoría de la relatividad general. Entonces, es súper compleja, pero básicamente ahí es donde tenemos que no solo el espacio se puede curvar, sino que el tiempo también se puede curvar. Y lo que pasa cuando curvamos el tiempo es que o se ralentiza, se hace más corto o se hace más largo. Y esto lo comprobamos todos los días, que Einstein tenía razón. Y no hay necesidad de ir a un agujero negro a ningún lado. Se comprobó con un reloj atómico que básicamente se calibraron dos relojes atómicos, uno se subió a una montaña y otro se dejó a nivel del mar, y se vio que los dos, pasado cierto tiempo, se desfasaron. Ajá, se desincronizaron. Wow, o sea, es algo que lo tenemos aquí. Es algo que lo tenemos aquí tan presente que incluso si tuviéramos un reloj muy preciso, el tiempo transcurriría distinto para el que va montado en un carro o en un avión o en un tren y para el que está sentado. Tal vez entonces es porque es imperceptible para nosotros como tal. Es totalmente imperceptible, digamos. Nosotros viajamos a velocidades tan pequeñitas que es totalmente descabellado incluso sacar el cálculo, porque va a ser una cifra infinitamente pequeñita. Pero yo leí el otro día una explicación basada en eso, de que, por ejemplo, si una persona se montara en una nave y viajara a la velocidad de la luz, probablemente las cosas que nosotros consideramos rápidas irían demasiado lento, o sea, veríamos todo en cámara lenta. Él ponía el ejemplo de que si yo voy en un camión, por ejemplo, que va a la velocidad de la luz, y pongo un avión a la par, que normalmente estamos acostumbrados a que los aviones pasan muy rápido, el avión más bien se iría moviendo en cámara lenta. Sí, se vería estático. Y ahí y se rompe, digamos, esa percepción de tiempo que nosotros tenemos en la vida real. Exactamente, sí. Bueno, vida real llamo nuestro diario vivir. Sí, en nuestra vida más cotidiana, digamos, más entendible. Sí, se rompe totalmente esa concepción. Primero, no hay forma de viajar a la velocidad de la luz por aquello. Buen detalle. Nada más un detallito, ¿verdad? Buen detalle. Usualmente a estos ejemplos siempre se recurre a pensar que lo más próximo posible a la velocidad de la luz, que es pues el tope, por decirlo así, que hay en cuanto a velocidad. Eso esa es la medición universal, ¿verdad? Porque no hay nada que supere a la velocidad de la luz. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Excepto algo que no es materia, que sería el propio espacio. El propio espacio se expande a una velocidad mayor a la velocidad de la luz, pero al no ser materia ni ser nada en sí, sino que pues es el tamaño mismo del universo, ese sí se expande más rápido. Ok, voy a pasar a otra. Sí. Que esta es de las más comunes. Espero haberle respondido. Sí. Bueno, yo estoy aquí emocionadísimo y espero que la gente que nos esté viendo y escuchando también. A mí es que todos estos temas me fascinan y es buenísimo aprender. Voy a uno que es muchísimo más común, que también todavía creo no hemos podido descifrar, o por lo menos no se ha comunicado con certeza, aunque ya te voy a mencionar algunos casos interesantes, y es: ¿hay vida en otros planetas? O sea, hay vida, bueno, en otros planetas uno dice, pero en otras partes de nuestro gran universo, imposible de calcular por nuestra mente, ¿habrá vida? Pues probabilísticamente uno diría que sí. Con certeza y con seguridad y rigor científico todavía no sabemos. No se ha comprobado. No se ha comprobado, exacto.
pero es tan inmensamente grande que sería mucha pérdida de espacio si no existiera algo más. En este tema hay muchas cosas súper interesantes, porque en este tema entra toda la parte de astrobiología, que es de mis temas, personalmente mi tema favorito, y entran muchas paradojas y cuestiones así. Entonces, Fermi, la paradoja de Fermi realmente plantea eso, que como en un espacio tan grande no va a haber más vida que la nuestra, ¿verdad? O sea, es imposible. Pero hay otros científicos que le han ido acotando ciertos detalles. La ecuación de Drake, por ejemplo, nos calcula el número o la cantidad de posibles civilizaciones allá afuera, digamos. ¿Cuánto es? Eso me interesa. Hay cálculos de todo, digamos, hay varias ¿Son millones de millones o no tanto? Como le digo, hay varias resoluciones a la ecuación, porque todo depende de qué valores introduzca usted en cada variable, ¿verdad? Las variables es como lo que decíamos de las ecuaciones del colegio, de qué reemplazo por X, qué reemplazo por Y, qué reemplazo por Z, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que yo le meta a la ecuación, ella me tira un valor o me tira otro, y los valores van desde millones de millones hasta, creo que el valor más bajo anda por ahí de unos, es que era algo como unos 40 y resto, ¿verdad? Un 40 y algo. Pero, como le digo, todo depende de cómo usted quiera meter esos valores. Por investigación se ha visto que hay, galaxias o concentraciones de planetas alrededor de una estrella, lo que conocemos como sistemas, que tienen las condiciones adecuadas, si se quiere, como la tiene la Tierra, para albergar vida. Evidentemente es un poco difícil porque estamos demasiado largo, como lo explicábamos al principio. Como me decía alguien, ¿por qué no apuntan un telescopio de estos hasta uno de esos planetas a ver si en la noche se prenden luces o algo así, ¿verdad? Que no es ni siquiera eso, porque la gente cree que vida es el marcianito o gente como nosotros. Y perfectamente vida es bacterias, ¿verdad? Virus, matas, no sé. Pues sí, a eso iba, digamos. En la actualidad, gracias a varios telescopios, incluso este año en noviembre se lanza uno que esperamos que sea muy, muy chiva para esto, que es el James Webb. Y digamos, todo lo que fueron, otros telescopios, en este momento llevan 4.800, 4.700 exoplanetas, o sea, planetas en otros sistemas solares dentro de la galaxia, ¿verdad? De esos estamos hablando de que hay alrededor de unos 800 sistemas solares nuevos que se han podido ir descubriendo, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente complicado porque la gente piensa que de verdad es coger un telescopio y ver por el telescopio y vámonos, pero si uno ve por el telescopio lo que va a ver son puntitos blancos y esos puntitos realmente son las estrellas. Usted no tiene forma de ver con un telescopio un planeta. Por lo menos no así de verlo tal cual vemos a Saturno o a Júpiter, que eso sí los podemos ver. Pero está más cerca, obviamente. Ajá. Bueno, cerca a dimensión planetaria. Exactamente. El detalle es, para localizar planetas, lo que se hace es que se observa la estrella y esa estrella se mueve un poquito. Entonces, cada vez que pasa un planeta, esa estrella interactúa por la gravedad, ¿verdad? Se acerca o se aleja un poquito, pero eso lo que vemos es como que si la estrella estuviera moviéndose, ¿verdad? Dependiendo de cómo se mueva, de la sombra que produce el planeta al pasar por enfrente de la estrella, es que logramos saber qué tamaño tiene ese planeta. O sea, son cálculos apasionantes porque es sumamente complicado, o sea, son variaciones que ni siquiera llegan a 1 milímetro. Son mínimas, sí. Son mínimas, sí, y las variaciones de intensidad de luz en la estrella también es una cosa mínima, como que si pusiéramos aquí, no sé, el sol, por ejemplo, la luz del sol, y le pusiéramos enfrente
un alfiler o algo así para detectar, digamos, la sombra que produce ese alfiler. Es una cosa tremenda. Hace poco, Sebas, perdón, hace poco se dio la noticia de que el Pentágono había confirmado que sí, muchos de los videos que andaban por ahí de objetos voladores no identificados eran reales. Lo que pasa es que eso no quiere decir nada, ¿verdad? Porque son, como lo dice su palabra, o como lo dice el término, objetos voladores no identificados. No se sabe qué eran, Exacto. pero los videos eran reales, dice el Pentágono. ¿Esto nos acerca a alguna teoría o de alguna forma como para darnos cuenta de que hay algo más? No, realmente científicamente el tema está bastante en cierta conclusión, por decirlo así, que es el hecho de que estamos muy lejos de todo y que hay de estos postulados que le hablaba, digamos, hay un postulado que se llama el gran filtro, que si lo quieren buscar es genial. Son filtros, digamos, o son puntos donde uno diría, es que a partir de aquí desarrollar vida es muy complejo, digamos. El hecho de, por ejemplo, o sea, para ir rápido, los elementos que nos componen a nosotros son sumamente comunes, es la cosa más común que usted pueda encontrar en el universo, digamos, por lo menos en lo que conocemos, es lo más tradicional. Es como toparse polvo en un estante. Entonces, el detalle es que a partir de ahí, coger esos elementos y lograr combinarlos, digamos, y que se enlacen, que logren sostener ese enlace para producir lo siguiente, que serían los aminoácidos, por ejemplo, eso es un milagro. Es muy complicado. No un milagro porque pasó, pero es muy complicado. Hay distintos postulados, hay distintas, digamos, teorías de cómo pasó y distintos experimentos que han logrado replicarlo. Nosotros como científicos lo hemos logrado. Entonces, ok, ya tenemos aminoácidos, pero pasar de los aminoácidos a lo siguiente, que serían las hélices, ya sea el ARN o el ADN, es otro montón de complicación, ¿verdad? Entonces ya se han logrado ciertos avances para llegar hasta ahí, pero hay ciertas cosas que impiden, digamos, que, por decirlo así, si yo cojo una olla y pongo un montón de aminoácidos ahí y los pongo a cocinar en una cocina, no es tan sencillo como para decir, sí, ya tengo ADN o ARN. No le va a salir eso. Y de ahí, el paso evolutivo siguiente sería coger ese ADN o ARN y armar cuestiones un poquito más complejas, que ya serían organismos unicelulares. De ahí otro salto es a los pluricelulares, otro salto sería ya a los animales complejos. Entonces todos esos saltos son, por decirlo así, barreras o escalones que hay que ir subiendo, y eso dejado a la naturaleza, por decirlo así, a la libre. O sea, no es como que yo me levanto un día, cojo carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, los pongo en una olla, me voy y dentro de un mes tengo un ser vivo ahí. No va a pasar. Si es que se explica muy fácil. A ver, estamos hablando de años de investigación que nos han llevado a entender cómo funciona, pero no es tan sencillo. Sebas, nos gana el tiempo, pero la última pregunta con este tema relacionado a vida en otros planetas, porque conocemos toda esta teoría de los ovnis y que nos han venido a visitar. Hay un millón de teorías conspirativas de que los extraterrestres hicieron las pirámides y que se comunicaron con nosotros de X o Y forma, pero ahora que hablábamos de distancias y que hablábamos de materia, de la velocidad de la luz, al estar tan largo, ¿qué tendría que pasar para que una civilización un poco más, llamémoslo avanzada o evolucionada que la nuestra, pudiera construir una nave que pudiera viajar alrededor de miles de millones de kilómetros para llegar hasta aquí?
Sí, el tiempo es algo que no nos podemos comer, por decirlo así. Es una barrera y otra barrera es la velocidad de la luz, ¿verdad? No podemos ir más rápido que eso a menos de que desplacemos el espacio por debajo de nosotros. Hay un mexicano que propuso una nave que es la de propulsión Warp, que doblaría el espacio adelante y detrás, propulsándola rapidísimo. El detalle es que eso para nosotros es totalmente imposible en la actualidad, ¿verdad? Y quién sabe cuánto tiempo más. Hay otro detalle que quería mencionarle con esto anterior, que es el sentido de que para alguien medianamente inteligente, digamos, o algún ser medianamente inteligente, usted no va a mandar nunca a organismos suyos a otro planeta a estudiar o a enseñar algo, porque nosotros no lo hemos hecho y no somos tan inteligentes. O sea, nosotros siempre hemos mandado primero naves robóticas a ver qué hay en ese planeta, a interactuar con ese planeta, y mucho tiempo después es que mandamos organismos. Por la complejidad. Y si ya vinieron hace como 4000 años, obviamente no lo supimos. Ajá. No sé, digo yo. Puede ser totalmente. El problema es la distancia. O sea, la distancia es un factor muy grande, porque ya usted no está hablando de viajes de 100 años, está hablando de viajes de 1000 años, de 2000 años o más. Entonces, sí, perfectamente nos pueden visitar, pero de que vengan a construir una pirámide, en serio, es lo mejor que pueden hacer, digamos. O sea, ahí es donde yo me quedo así como, de verdad, un organismo que es exageradamente inteligente para construir una máquina que lo transporte hasta acá, va a venir a enseñarle al organismo que está acá a construir una pirámide. ¿No sería mejor, en dado caso, hacer lo que nosotros hacemos con el resto de nuestra naturaleza? Explotarlo y sacarle beneficio. No sé, es desde mi punto de vista lo más lógico. Sí, tiene sentido. Hay un detalle importante que es, que siempre me gusta mencionar, que es el hecho de que los chimpancés solo difieren de nosotros genéticamente en un 1%, 1.5%. Por ahí, o sea, son 99% iguales a nosotros, y nosotros los vemos como seres inferiores, totalmente tontos, y que, digamos, pues tienen un desarrollo neuronal que es competencia tal vez con un niño de 3 años a lo mucho, ¿verdad? Sí saben, aprenden a hacer ciertos gestos y demás, pero nunca los consideraríamos para un PhD, digamos. Sí. Entonces, el detalle es, si ese ser súper inteligente es solo un 1% genéticamente distinto a nosotros, hacia arriba, y le da toda esta posibilidad, no nos vería exactamente igual que nosotros a los chimpancés, o peor. Dirían, uy, mira qué lindo mi humanito, desarrolló una ecuación diferencial, voy a ponerla aquí. Sí, es como hacer un dibujo de los de la escuela. Exactamente, del chiquito que le lleva la mamá, ¿verdad? rayones, sí. Sí, bueno, ahí. Y entonces, ¿para qué voy a ponerlo a enseñarle acumúleme unas piedras ahí? Sí, bueno, tiene todo el sentido del mundo. Sebas, definitivamente te vamos a invitar otra vez, porque nos quedaron un montón de cosas por fuera. No, al contrario, yo creo que ha estado muy interesante la conversación, y bueno, 1 hora es un tema un poco corto, se nos hace el tiempo, hablando de percepción del tiempo, para poder abarcar todas las cosas que queríamos. Se nos quedó por fuera el tema de los hoyos negros también, que me interesaba muchísimo, pero no importa, vamos a tener que hacer un segundo episodio de cuestiones científicas. Gracias por estar con nosotros. Muchísimo gusto aquí. Cuando quiera invitarnos, siempre estamos dispuestos. Muchas gracias. Recuerden que estamos todos los domingos a las 6 de la tarde por Canal 2. También pueden ver los episodios en estreno los domingos a las 6 de la tarde por el canal de ExaFM Costa Rica, y pueden escuchar la siguiente semana, después del estreno, el episodio en nuestro canal de Spotify, para que estén atentos. Pueden seguirnos en redes sociales, comentarios, propuestas de temas, invitados que quieran que tengamos por acá en el programa, con muchísimo gusto. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.